Buenas noches, segunda conferencia ya de esta segunda jornada y toca el turno de Juan José Revenga. Cuando la secretaria de Masip me llamó este verano para pedirme que colaborara en estas jornadas, pues directamente le dije que sí, y ella me dijo, bueno, espérate a ver qué es lo que te voy a proponer, no está acostumbrado a que a la primera siempre alguien se ofrezca, pero la verdad es que no podemos criticar que en Motril nunca se haga nada y cuando se haga no colaborar, y es lo mínimo para un acto solidario como es este. Cuando me dijo que iba a presentar a un compañero de profesión, pues me alegré de haberle dicho que sí, pero ya cuando me dijo que era Juanjo Revenga, dije, menos mal que he dicho que sí. Nacido en 1959, en Madrid, hablar de Juan José Revenga es hablar de un viajero, pero un viajero de los románticos. Esa persona que viaja para buscar y no para llevarlo todo preparado y que se lo den todo, hoteles de todo incluido, así no se viaja. Comienza su carrera como fotógrafo y posteriormente da el salto a la televisión. Para la televisión española cubre los principales conflictos bélicos de finales de los 80, en principio en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador y posteriormente en Panamá y en Cuba ya a principios de los 90. Entre 1991 y 93 realiza una trilogía, unos reportajes sobre el SIDA y además lo hace dando la versión de 3 espacios tan distintos como es San Francisco, en Estados Unidos, Tanzania y Rusia. En esa época también comienza una etapa de 3 años como corresponsal y cámara de televisión en Rusia. Allí es testigo de la desaparición de la URSS y de la formación de lo que después sería la actual Rusia, los estados federales de Rusia. Esto le sirve también para cubrir todos los conflictos bélicos que provocan estos movimientos políticos. Autor de reportajes en todos los continentes y de todas las temáticas, la verdad es que acumula todo su saber en varios libros. Amanecer Zombie, y los subtítulos de este hombre es casi más que el libro aún, El viaje al corazón del vudú, es su primera obra. Mundos ocultos, es su segunda. En busca de las ciudades perdidas, es la tercera, y la cuarta es la principal base de la conferencia de esta noche, la de Civilizaciones bajo tierra, un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta. En la primera mitad de nuestro siglo actual, pues continúa cubriendo conflictos bélicos, principalmente en Irak, y mantiene su actividad en viajes, aventuras y reportajes. Uno de sus trabajos más recientes es haber podido llegar a la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Como él dice, tuvo muchas oportunidades que al final no se fraguaron y hay que jugarse la vida para llegar allí, y él lo consiguió con un equipo muy reducido, tanto técnico como humano, y fruto de ese trabajo es el último documental que tiene. Podríamos seguir hablando, pero yo creo que ustedes y yo hemos venido esta noche a ver lo que nos cuenta Juanjo Revenga y estoy encantado de darle paso. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que vamos a pasar un buen rato. Vamos a ver cosas diferentes, nos va a hacer dudar de muchas de las que conocemos, porque de verdad vamos a viajar por un mundo totalmente desconocido. Pero ahora mismo que estamos en la época de Internet, que todo el mundo sabe de todo, entiende de todo, sienta cátedra sobre cualquier tema, vamos a ver viajes, vamos a ver sitios, pero en los que he estado en primera persona en todos. Lo veréis porque estoy en la gran mayoría de ellos y puedo hablar sobre lo que he visto. He visto cosas que no me han solucionado las dudas que tenía. Es más, ahora tengo más dudas. Pero ya son dudas sobre lo que yo puedo opinar, no lo que me han contado o hemos visto en Internet. Civilizaciones bajo tierra es un libro en el que podemos ver montones de cosas y cuando el hombre no podía vivir arriba. Sí, a ver si este quiere pasar. Sí, bueno, a ver, aquí lo tenemos. El hombre empezó a crecer, el hombre empezó a cambiar, la evolución, empezó a comer carne, empezó a cambiar del Australopithecus africanus, empieza a cambiar hacia el Homo sapiens. Tenemos el chimpancé, que fue un siguiente paso, pero no fue un siguiente paso el chimpancé. El chimpancé tiene el 99% de los cromosomas exactamente igual que el hombre. ¿Dónde llegó la diferencia? Pues hombre, la diferencia en el principio no llegó,
porque los 4.000 primeros años el hombre creció junto al chimpancé, evolucionaron juntos. Luego nos llegaba el momento del eslabón perdido. ¿Cómo cambió el hombre, el Homo sapiens, del homínido? Aquí vemos las paredes, los pies, las primeras huellas que hubo de homínidos, 3.200 años, hace 3.200.000 años, en Locatelli, en Tanzania. Estas huellas están todavía ahí, de 3 homínidos, son las primeras huellas que han aparecido y que demuestran que el hombre andaba erguido hace 3.200 años, si le podíamos llamar todavía hombre. Pero en el principio de los tiempos, nos vamos a Bagdad, a Persia, a Mesopotamia, donde todo empezó. Donde todo empezó, aquí tenemos la falsa llamada, pero muy parecida a la Torre de Babel, lo que era la Torre de Babel, que es la mezquita de Samarra. La mezquita de Samarra, a la derecha, esa es la gran torre, la torre de vigía, donde se rezaba y se llamaba el rezo, y a la derecha era una inmensa mezquita que no existe. Un misil americano cayó allí, según ellos de casualidad, era un observatorio de los enemigos, o de los malos, como dice siempre. Los americanos nunca tienen enemigos, siempre son los malos y los buenos, que siempre son ellos. Pero bueno, la cultura va cayendo, eso como siempre. Siempre que hablemos de cultura, no interesa. Pero aquí sí porque tenemos la escritura cuneiforme, las primeras tablillas. Esto apareció también en Persia, entre el Éufrates y el Tigris, en la zona donde está Bagdad. Apareció la escritura. Cuando el resto de Europa, del mundo, seguía viviendo en selvas o en cuevas, vestidos con pieles, en esta parte del mundo sale una cultura, aparece la medicina, aparece la escritura, aparecen las construcciones, la arquitectura, aparecen los Anunnaki. Estas deidades que tenían los acadios, son deidades acadias en Mesopotamia, pues podemos observarlo de siempre. Son seres muy extraños, seres alados. Este es el más famoso de todos, el que tiene una especie de reloj en la mano, que bueno, cuando te quiere buscar una explicación científica es una especie de flor, ¿no? Pues lo que quiera, científicamente lo que queramos decirlo. Simplemente que veamos las dudas y lo que pueda haber que no entendemos. Aquí, pues bueno, seguimos viendo a las deidades acadias y lo que tenemos ahí a la derecha, esto que parece, pues no puede ser otra cosa que una molécula de ADN, puede ser. Pudo ser que a lo mejor los Anunnakis tuvieron influencia en el ADN de los seres que vivían entonces en la Tierra o tuvieron esos avances. Los hechos, es que bueno, yo estuve en Bagdad en el 2003, cuando entraban los americanos yo salía de Bagdad. El Museo de Arqueología, uno de los mejores del mundo, estaba cerrado por las puertas con las cadenas y un tremendo agujero redondo por donde habían entrado. Habían entrado profesionales, habían entrado en el museo antes de que entraran fuerzas americanas y se llevaron más de 4.000 tablillas cuneiformes, de las cuales no ha aparecido ninguna. Y esas tablillas es donde se contaba la historia de la humanidad. Dioses alados, mezclas de hombres. Estos son los Anunnaki, los dioses acadios. A ver si podemos ver aquí más o menos con un poco de menos luz para que se nos vea esto si es posible. Vale, perfecto, gracias. Pues aquí vamos a las ciudades subterráneas. Esto es Derinkuyu, en Turquía. Ciudades de 20 pisos de profundidad, donde vivían más de 20.000 personas. Las ciudades subterráneas en Turquía tienen una capacidad máxima de casi 3 millones de personas. Dicen que eran los cristianos que se escondían de las racias que hacían los romanos y se escondían bajo tierra. Cosa poco probable, ¿no? Porque si caben 1.600.000 personas en las ciudades, no había más de 300.000 cristianos en aquella época. Y vivir bajo tierra, 20 pisos, durante 6 meses, no salir nunca a la luz, pues tenía que haber con animales, con fuego. No, los techos no tienen fuego, de haber que hayan existido hogueras allí dentro. No hay una brizna de paja de que hayan vivido los animales. No se encontró un cadáver, no se encontró nada. Ahora se está empezando a excavar estas grandes ciudades de 20 pisos, pero no se puede pasar del 3.º o 4.º piso porque se les hunde. ¿Cómo lo hacían entonces? ¿Y esta gente por qué vivía en esas condiciones? ¿A quién temían? Pues temían, lo único que se puede dar una explicación medio lógica, temían a los frigios, los guerreros frigios que campaban por la Capadocia entonces. Un guerrero frigio, ese escudo que vemos ahí, solamente hay uno en el Museo de Ankara, que pesa 60 kilos. 60 kilos, un escudo que está todo abollado de utilizar en combate. Un casco frigio pesaba 15 kilos. ¿Cómo era el hombre? Mira qué piernas, la representación, qué piernas tenían. ¿Cómo podían ser estos hombres? ¿Por qué las entradas a las ciudades eran súper pequeñas? Era una piedra que la tapaba, la movían con un palo para impedir que entrara esta gente.
También hablamos, o nos podemos ir a cuando se hablaba de civilizaciones de gigantes, ¿no? Cuando los gigantes poblaron la Tierra. Pero bueno, ya vamos a cosas más extrañas. Esto es real, total y absoluto. Esto está en el Museo de Ankara. Vale, perfecto, gracias. Esto que estamos viendo aquí, en el Museo de Ankara figura, la parte de abajo, barco de nave ritual. Nave ritual, pues aquí vemos una cosa muy extraña, más parecido a la Guerra de las Galaxias que a una nave ritual, ¿no? No hay más explicaciones sobre lo que es esto, ¿no? Estamos ante las dudas de lo que había allí, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, la otra nave ritual con seres extraños que veremos en montones de sitios, de lugares perdidos del mundo, nos encontraremos con estas piezas, con estos seres, con algo inexplicable. Y ya, si nos cruzamos América, nos vamos a Tiahuanaco. Tiahuanaco se habla, o por lo menos las grandes diferencias, las grandes peleas que hay aquí es ponerle una antigüedad a Tiahuanaco. Se habla que aquí empezaron todas las culturas norteamericanas y en una antigüedad de unos 2.500 años aproximadamente. Tiahuanaco está situado a 20 kilómetros del lago Titicaca. Geológicamente, si pensamos cuántos años hace que estaba el lago Titicaca aquí, estamos hablando que aquí se construyó un gran puerto hace unos 15.000 años. Hace 15.000 años estábamos en la total prehistoria. Estos señores, ¿qué hacían construyendo estas figuras? Que desde luego normales no son. Como podemos observar, ¿a qué representaban a sus dioses? ¿Por qué siempre hablamos de los dioses? ¿Por qué los dioses siempre venían de arriba? Siempre se les adoraba, siempre se les pagaba con sangre. ¿Por qué eran así los dioses? ¿Por qué nos exigían el que construyéramos grandes monolitos, como eran ellos? Aquí volvemos a lo mismo, que no había imaginación. Aquí estamos hablando de que estaban construyendo o estaban representando lo que ellos veían, o lo que les contaba el que lo había visto. Pero alguien estaba viendo estas cosas en la Tierra en esos tiempos, porque lo que está clarísimo que hace 3.000 o 5.000 años pasó algo en la Tierra que lo cambió todo. La famosa Stargate es la puerta de las estrellas en Tiahuanaco, una puerta que está en mitad de la plaza de la ciudad de Tiahuanaco. Teóricamente no sirve para nada, pero es totalmente, y todo lo que tienen los escritos, los labrados, los glifos que tiene arriba, son sacerdotes y son los voladores, ¿no? Son los que manejan los cambios. Es la teoría menos admitida, ¿no? Es la teoría que menos se admite y que menos, por lo menos la comunidad científica no va a admitir nunca. Que esto es un Stargate, es la puerta de las estrellas, es una puerta por donde pasaban al otro lado. Esta puerta la encontraron los españoles en mitad de una plaza y la rompieron. Lo primero que hicieron fue romperla. No querían que esto se viera, o como siempre, por nuestro bien. Nos ocultan muchas cosas, al igual que hoy, hace 1000 años también lo hacían. Ahí estoy yo en Tiahuanaco, uno de los viajes a la ciudad perdida de los Andes. Estos son casi 4.000 metros de altura. Y todas las culturas, la cultura incaica, todas las culturas indígenas de la selva, todas nacieron de aquí. Esta fue la primera y la más inexplicable. Vamos a dar otra vuelta, vámonos por el mundo y nos vamos a Indonesia, nos vamos a Tanah Toraja, la isla de Sulawesi. Aquí es la cultura de la muerte, son islas donde se vive únicamente por y para la muerte. Aquí estamos viendo sacrificios de búfalos. Cuando muere alguien en la isla de Tanah Toraja, se matan, pues del orden, depende del dinero que tenga la persona, pero se pueden matar entre 50 y 500 búfalos, que no se comen, simplemente se matan, se les corta el cuello, se tiran para que acompañen al muerto en el camino a la vida eterna. Lo más valioso es tener un búfalo albino, que un búfalo albino es el que de verdad transportará al muerto. Aquí muere alguien, no tienen el dinero para hacer este funeral y le meten en la parte de atrás de la casa, le atraviesan con una caña para que vacíe todos los líquidos, no se pudra, y esperan a tener el dinero para la celebración, porque si no, no podrían hacerlo. Es una de las culturas más extrañas del planeta y ahora les demostraremos por qué. Estos en las cuevas. Aquí terminan enterrándolos en grandes acantilados a los muertos torajas, pero dentro de las cuevas, otra vez dentro de la tierra, donde no puedan atacarles y donde sus almas puedan descansar. Pero dentro de la tierra escondidos por lo que estaba pasando fuera. Hablan que los torajas vivían en los altos de la isla hasta que un día su rey se decidió a atravesar la barrera de niebla. Y cuando atravesó la barrera de niebla vio que había un mundo, pero un mundo que estaba dominado por otros dioses que eran los que mantenían el miedo. Estos son los tautau. Esto es lo que hay en la puerta de las cuevas. En la entrada de las cuevas, en los acantilados, son muñecos con la misma fisonomía que los muertos,
con las mismas ropas que tenían los muertos. Estos son los que están vigilando las tumbas. A principios del siglo XIX-XX, estos muñecos se robaban, los vendían los anticuarios europeos. Esto era uno de los grandes negocios, hasta que empezaron a morir la gente. Se llevaban huesos, se llevaban muñecos. Esto era pues la gran novedad para la vieja Europa, ¿no? Traer estas cosas del archipiélago indonesio, aparte del cacao y aparte de las 1000 cosas que podíamos traer de allí, nuevos alimentos y nuevas historias sobre todo. Y nos vamos a otro de los sitios pues, míticos del mundo, la isla de Pascua. La isla de Pascua y sus moáis, una isla que tiene 12 por 14 kilómetros, no tiene más de ancho. A los 3 días de estar en la isla de Pascua, terminas de isla, de moáis y de todo desesperado. Hay más de 1000 moáis y Pascua nunca tuvo más de 800 habitantes. Que nos digan cómo se construyó, ese gorro que tienen puesto puede pesar 10 toneladas. Quien lo mantiene, quien lo subió ahí, es roca volcánica, pero roca volcánica que como le pongamos una cuerda, la partimos por la mitad. No hay manera de arrastrarlo. Una isla donde no hay árboles, que dicen que lo rodaban los moáis, aunque una de las teorías, quizá no sea la cierta, pero yo creo que es la más bonita, ¿no? Cuando hablan de que los moáis los movían con el mana. El mana era la energía de los brujos, que les hacían volar para colocarlos. Otra cosa de los moáis. Todos están mirando hacia adentro de la isla, menos uno, que mira hacia afuera, hacia el lugar desde donde vinieron los primeros habitantes. Están mirando hacia adentro porque están protegiendo la isla. ¿Pero de qué la protegen? Son enterramientos, por supuesto, debajo hay enterramientos, debajo de estos moáis, de estos ajus. En la noche llegamos a viajar a los ajus. Nos bajamos del coche y empiezas a pisar algo. Dice, ¿qué es esto? Pues está todo lleno de insectos, de cucarachas, pero que vas pisando y millones de bichos vas pisándolos. Pero dentro del aju ni uno entra. Algo se mueve ahí dentro, algunas energías ahí que no podemos explicar. Y gracias a eso, gracias a Dios, a Alá, a Buda, a quien sea, nunca podremos explicar estas cosas. Esto nos lo encontramos en la isla de Pascua. La isla de Pascua está en mitad del Océano Pacífico, a 5000 kilómetros de ninguna parte, en mitad del océano. Y nos encontramos esto. Son construcciones incaicas, las mismas que encontramos en Cuzco. Los ángulos perfectos, los ángulos encajados. Estos famosos ángulos que los cronistas te decían, no, es que las piedras las comían con tierra y con cuero, con eso se lijaba y le encajaban un encaje tan perfecto que no cabía una espada. Pues oiga, para hacer las construcciones que se hicieron aquí, que se hicieron sobre todo en el Perú, es imposible que unos pocos millones de personas, que eran todos los habitantes que había, pensemos que en la época de la conquista de América, en España no había más de 7 millones de personas y estábamos dominando el mundo. Esta es la montaña donde se hacen los moáis. De ahí para abajo están metidos, se empezaban a cortar, se empezaban a sacar de ahí y de ahí los sacaban a rastras desde una montaña hasta colocarlos en la costa y vigilantes hacia adentro. Todavía quedan cientos sin terminar. ¿Por qué de repente dejaron de hacerlo? Muchas veces se cuenta que estos eran los orejones, los famosos reyes orejones, los hacían en honor de sus reyes. Una isla donde había 800 personas, pues no es posible que tuviera 1000 y pico reyes, y cada uno son diferentes, todos son diferentes. ¿Quién eran? Pues seguramente pues alguien que ellos estaban viendo o alguien que les dijo que tenían que vivir allí, porque desde luego no es cómodo vivir una semana como para quedarte a vivir ahí toda la vida. Los ingleses llegaron a la isla de Pascua y lo primero que hicieron, bueno, pues por lo menos había hierba. ¿Qué podían sacar de allí? Pues metieron ovejas, metieron a todos los Rapanui, todos los habitantes, en una esquina de la isla y una vez al año iban a coger la lana de las ovejas, a cortarle la lana a las ovejas y ese era el negocio, hasta que se dieron cuenta que no era rentable. ¿Cómo lo solucionamos? Pues cogemos las ovejas, las repartimos entre los Rapanuis, que las críen ellos y nos vamos, ya está. Pues los Rapanuis en un mes se comieron todas las ovejas. Esa es la solución. Uno de los sitios más bonitos del mundo, más misteriosos y que, bueno, se sigue manteniendo por lo perdido que lo tenemos desde aquí. Cuevas, grandes cuevas. Esta gente también vivió en cuevas. También vivían escondidos. En estas cuevas, en los techos, podemos ver dibujados pues, enormes pájaros volando. El gran dios de los Rapanuis, el Makemake, el dios volador. Siempre volvemos a otra cultura, en otro lado del mundo, son los dioses voladores, son los que venían de arriba. Volvemos a tener lo mismo. Aquí estoy con Walter Alba, este fue el descubridor del Señor de Sipán, uno de los mayores tesoros de la historia actual. El Señor de Sipán era el señor de un valle en el Perú,
lo descubrió en 1984 Walter Alba, y encontraron un tesoro mayor que el de Tutankamón en Egipto. Este señor tenía 200.000, se calcula que unos 200.000 fieles en un valle, era un valle del Perú, y tenía un tesoro mayor que el de Tutankamón. ¿Qué es lo que había aquí entre unos nativos, unos indígenas que tienen una historia muy bonita, ¿no? Cuando te hablaban, Walter me decía, no, es que esta gente no valora el oro como algo que pueden vender, comprar. Ellos dicen que el oro es el sudor del sol y la plata son las lágrimas de la luna. Y, hombre, como bonito sí es, pero vaya, no duró mucho. No duró mucho, sobre todo cuando iban al combate. Cuando iban al combate los nativos se llenaban de oro porque les protegía y les hacía inmunes a los arcabuces de los conquistadores. Lo que no sabían es que, claro, los arcabuces al primero que disparaban es al que llevaba oro. Había que quitarlo como fuera. Y vamos todavía a periodos antiguos, pero que no nos encajan en la historia. Otros sopars que se nos han salido del lugar y no sabemos qué es esto. Estos son unas pinturas en el Yamón, en Perú, en el estado de Amazonas. Te encuentras una pared entera en la montaña, estas las descubrimos nosotros, esta pintura, y una que va a venir ahora, que es más impresionante, o que al menos nos hará dudar más todavía de esto. Volvemos a ver dibujos como podemos ver en Tassili, en Argelia, volvemos a ver esa especie de cabezones, o escafandras, como muchas veces se valora o se habla que es esto, ¿no? Pero lo mejor es cuando nos encontramos con el dinosaurio. Pueden ver ahí en medio un gran saurio y alrededor hombres cazándolo. Esto está en el sitio más perdido del mundo, en la selva más recóndita y donde prácticamente te mueres para llegar allí. Para encontrar esto, hombres cazando saurios. Imposible. Los saurios desaparecieron 65 millones de años antes de que el Homo sapiens estuviera en la Tierra y estuviera cazando. Bien, entonces, ¿qué es el valle? ¿Dónde está esto? Es el valle de los dinosaurios, de la cantidad de esqueletos que se han encontrado allí. ¿Pudieron evolucionar algunos saurios? ¿Pudieron hacerse más pequeños porque había menos oxígeno, había otro mundo y se pudieron adaptar hasta la época en que vivieron los humanos? Pues es una teoría creo que razonable. Pero la comunidad científica, por supuesto, esto no se admite. Aquí se dice que eso es una llama. Es la explicación que ha dado la comunidad científica. Esto está en los libros de texto del Perú, es un descubrimiento nuestro, y dicen que es una llama. Pues bueno, señores, pues si ustedes lo dicen blanco y en botella, habrá que creerlo, pero lo importante es que la historia habría que reescribirla y nadie está dispuesto a ello. Pues nos vamos de viaje otra vez, ahora nos vamos hasta Guinea-Papúa. Sigue habiendo caníbales, sigue habiendo gente que vive en cuevas. Hoy por hoy siguen así, en la edad de piedra. Aquí si no tenemos, estamos en lo de siempre, si no tenemos petróleo, no tenemos metales preciosos, no tenemos algo que valga para que el hombre entre y les inculque la falsa civilización, que es lo que van a hacer, porque a esta gente no se le va a enseñar. Es más, le vamos a quitar todo lo que puedan. No, es que pobrecillos porque viven en una total incultura. No, viven en su mundo. Un mundo diferente, pero bueno, no todos somos iguales, cada uno tenemos nuestra cultura, nuestra evolución y en ello estamos. Pero todavía gracias a esto podemos estudiar, esto es lo ideal de un antropólogo, ¿no? El poder estudiar la vida en directo, todavía la vida en directo y cómo es la gente, cómo actúa, cómo son sus leyes, cómo es todo igual que era hace miles de años. Como veremos aquí, por ejemplo, podemos ver las manos de la mujer de la derecha. No se ve el rojo, ves que le faltan en las falanges de la mujer de la derecha, le faltan falanges. Esta gente cuando te perdían al marido en una pelea, porque eran guerras tribales, estos siempre estaban peleando. En el principio del tiempo eran guerras tribales, yo te quito las mujeres, yo te quito la comida. Si perdían a un marido se cortaban los dedos con una piedra. Cuchillos que todavía tengo en casa de estos. Pero claro, dice, bueno, ¿y el marido cuando pierde a una mujer qué es lo que hace? Sí, hombre, se hace así unos arañazos en el pecho y tal. Y hombre, listos hemos ido desde el principio, eso está claro. El principio de los tiempos. La coteca, lo que lleva ahí puesto es una especie de pene, eso es como una funda de calabaza para acrecentar su masculinidad. Pues lo que fue la época y en los primeros tiempos del hombre, ¿no? Esta mujer ahí pueden observar lo mismo, el dedo que le falta, una mujer mayor, fumándose su buen porro, que siempre la debe de animar, que es lo que quedan en la vida, y ya la ves, sin dedo. Con el dedo cortado también se le murió el marido y se cortó un dedo. Impresionante, la verdad. Puedo decir que es otro mundo. Esto, viajar aquí es viajar a un mundo perdido. Bueno, aquí estoy yo pues, con nuestros amigos. Tienen la momia, que eso siempre es lo más preciado de ellos, que es la momia del tipo más antiguo que estuvo en el pueblo.
La momifican, pero vamos, más que momificado, que está metida en el humo, que se ponga negra y eso ya no se estropea. Vamos, no se estropea porque yo creo que ni los insectos se atreven a acercarse ni a las mujeres de la derecha ni a la momia. Fue una expedición dura, pero muy peligrosos. En una isla, en Guinea Papúa, está prohibido el alcohol. Está prohibido el alcohol porque como beban, se matan a palos. Siguen en las mismas, pero cachiporras como la de Pedro Picapiedra, ¿eh? Y esas son las peleas que tienen entre ellos. Les tienen prohibido el alcohol y una vez al año permiten que se junten todas las tribus para una pelea. Y mueren 10 o 12 a porrazos y ya están tranquilos. Pero al menos les entienden o les dejan mantener su cultura. Ahora nos vamos al lago Titicaca, nos vamos a Perú, nos vamos otra vez al Perú andino, al Perú mágico, a lo más impresionante que podemos encontrar en el mundo. Un país maravilloso, único, donde los chamanes siguen manteniendo el poder. Dice, bueno, tantos años, miles de años, los chamanes manejando las hierbas, manejando los alucinógenos, tantos años y miles de años haciendo esto, no pueden estar equivocados. Algo tiene que haber, ¿no? Alguna razón tienen que tener con las ofrendas, los mapachos, las drogas alucinógenas como el ayahuasca, el peyote, el San Pedro. Las he probado todas, por eso les puedo hablar de ellas. No me he debido de quedar bien de todas maneras de probarlas. Pero las he probado muchas veces, muy buenas experiencias impresionantes de sentir que salías de tu cuerpo y otras de morirte. El ayahuasca, por ejemplo, vas a tomarlo y estás con el chamán y tienes allí unas cubetas para vomitar. Cuando estás tomándola, vas a coger tu cubeta y ves que el chamán te ha quitado la cubeta y está vomitando él, date por muerto. Esa es tremenda, pues también varias veces, pero hay que hacerlo y hay que probarlo y entonces les puedo hablar y les puedo contar por lo menos un poco lo que se siente. El lago Titicaca, uno de los grandes misterios del mundo, a casi 4.000 y pico metros de altura, un lago con agua salada. Esto es por la tarde, por la mañana. Por la tarde es cuando tiene olas, tiene un gran oleaje, puede estar a 4.000 y pico metros, muy poco explorado porque el agua está muy batida. Aquí estuvo Cousteau, estuvo 2 meses, fue con 2 mini submarinos. Estuvieron buscando qué es lo que había en el lago Titicaca, porque se habla, las leyendas siempre han hablado de que había grandes ciudades subterráneas, los famosos gigantes que vivían en esas ciudades. Estuvo 2 meses Cousteau, estuvo con los submarinos y lo único que dijo que había encontrado un batracio enorme de más de 1 metro y que estaba sin catalogar. Bueno, pues muy bien. Al año siguiente aparece un submarinista argentino, se meten a hacer una película, una de las mayores filmaciones que se habían hecho en el lago, y sale diciendo que habían encontrado grandes pasillos, calzadas de piedra bajo el agua. Claro, la prensa internacional corriendo por Cousteau. ¿Desmienta usted lo que está diciendo este señor de que ha encontrado ciudades? Cousteau no cayó en el trapo ni entró, simplemente les dijo, bajo esas aguas hay cosas impresionantes y que nos pueden dar la vuelta a la historia. Algo había encontrado Cousteau que no quiso decir. La totora, la gente, los urus, los que viven allí, los hombres de la sangre negra, son los nativos que viven en el lago Titicaca. Esto hacen los barcos. Luego las islas, esos son islas flotantes, están hechas con paja, que es totora, atadas entre unas y otras, y ahí viven, andan, comen la totora. Es su vida, es su vida. Esto es una forma que no ha cambiado tampoco en miles de años, pero en el otro lado del mundo. Una totora que se demostró que puede navegar y que la utilizaban los egipcios y que puede atravesar océanos. Pues muy bonito, podría ser, además eso, una de las explicaciones en por qué diferentes civilizaciones tienen muchas cosas en común. Pero dice, bueno, si solamente atravesar con una de estas barcas, atravesar un océano, hay que hacerlo 15 veces para que salga una bien, no morir en el intento, dice, joder, pues es que si han metido 15 y no llegan, pues no habrían seguido mandándolos. Alguna manera hubo que estuvieron relacionados, un mundo con el otro, pero sin tener que navegar. De otra manera, está seguro con cosas que vamos a ver. Estamos en Ica, muchos de ustedes habrán oído hablar de Ica, de las piedras de Ica, ¿no? Las piedras de Ica, el doctor Cabrera, lo que nos enseñó aquí es que había otra civilización, otros mundos. Grabado en piedra, más de 11.000 piedras, con operaciones, con historia, con grandes mapas, con saurios, volvemos a lo mismo, a encontrarlo en OPARS, en fuera de tiempo, objetos fuera de tiempo. Y el doctor Cabrera fue el que descubrió esto y tenía un montón de gente trabajando en el desierto buscándole las piedras. Como siempre, se habló de que esto era mentira, de que eran todas falsas, pero también se hicieron pruebas de luminiscencia con ellas. Y sí, la gran mayoría salieron falsas, pero había otras que tenían más de 4.000 años.
Es que con que hubiese una que tuviera más de 4.000 años es más que suficiente. Decían que un tal Basilius Suya, que era el que las hacía y que fabricaba todas las piedras, para fabricar 11.000 piedras, muchas de ellas de toneladas, y con una perfección absoluta, hay que trabajar muchos años. Claro, este hombre dijo que sí que eran falsas cuando se le echó encima a la policía peruana. Está usted llevándose objetos valiosos del gobierno y dijo, no, no, esto es falso. Claro, lo más fácil, la única manera de mantenerse libre, ¿no? O sea, que esto era la manera de hacerlo. Aquí tenemos algunos de los dibujos de los que hay guerras, hay operaciones, hay montones de historias que si una persona inculta del desierto no graba estas cosas y con esta perfección. Y sobre todo que han aparecido mediciones y dataciones de tiempo que nos hacen dar la vuelta. Un museo que, como pueden ver, está en la mayor de las miserias y del mantenimiento. Hace 4 o 5 años hubo un terremoto en Ica que destrozó mucho de estas piedras, cayeron al suelo, se partieron por la mitad. La gente no va a verlo porque también es muy fácil decir que las cosas son falsas. ¿Vale? Demuéstreme usted que son falsas. Es que eso es mentira todo. Bien, pues puede ser mentira, ahora demuéstremelo, pero yo le demuestro que una es buena. Pues ya está. Yo creo que con una al menos para sembrar la duda es más que suficiente. Estos los mapas, este es un mapa mundi, esta piedra pues puede tener unos 2,5 metros de diámetro. ¿Quién se pone a grabar una piedra de 2,5 metros y luego se la lleva cargada en una carreta al doctor Cabrera para que la meta en un museo? Estamos en la falla de San Andrés. Esto es cerca de Arequipa, en el desierto del Perú. Perú tiene selva, sierra, costa, todos los ecosistemas del mundo los tienes en el Perú. Aquí estamos viendo esta falla, esto es lo que entra en el mar, se rompe aquí en el desierto, entra en el mar y se va hasta San Francisco. Esta es la falla que puede terminar con la ciudad de San Francisco en un terremoto. De aquí va creciendo, simplemente a través del desierto, del mar. Estoy en la falla. Y llegamos a una parte desértica que era muy poco conocida, al desierto de Toro Muerto. Ya cuando vemos esto, dices, bueno, pero esto que nos llevó un amigo que había oído hablar y que había alguien que lo podía enseñar, allí no había nadie para enseñar nada, estaba todo perdido, todo destrozado y parecían pues eso, un montón de piedras en el desierto. Pero vamos a ver lo que empezó a aparecer en las piedras. Grabados de animales extraños, labrados en petroglifo. Y volvemos también a lo mismo. Estaban grabando animales que había en aquellos tiempos en esa zona, incomprensibles. Pero bueno, son animales incomprensibles. Vamos a hablar de otras cosas que también aparecieron aquí. Esto apareció ahí. Seres incomprensibles también grabados en la piedra. Seres con antenas, seres extraños, no eran señores con plumas. A lo mejor podemos pensarlo, también eran señores con plumas, pero luego encontramos un señor con escafandra. ¿O que era un señor con un cazo en la cabeza? Pues no lo sé, pero desde luego algo que nos haga pensar sí es. O este señor, que le llaman allí, le llaman el de la bombilla. Pues bueno, tendría una bombilla, tendría una escafandra, pero es extraño. Es extraño, es algo único y en un lugar que todavía sobrevive porque está perdido del mundo. Nadie le ha interesado llegar hasta allí. No es nada más que un desierto, no pueden encontrar nada más que eso, piedras. Es como las líneas de Nazca, todos los días se están descubriendo nuevas líneas. ¿Cuándo se descubren nuevas líneas? Cuando se vuela hacia adentro. No se vuela porque no interesa, y hay muchas que son turísticas, que se pueden ver, pero cada día que volemos, como hemos volado nosotros en Nazca, vas encontrando nuevos objetos, nuevas cosas. Este es un toro muerto. Y nos vamos a ir a México, donde todo empezó, todo acabará y donde todo nos da miedo lo que encontramos allí. Chichén Itzá, las pirámides impresionantes de 90 escalones por cada lado, más un escalón arriba son 365, que son los días del año. Estos hombres, los aztecas, los mayas, consiguieron dominar el tiempo. Cuando fuimos en 2012 hicimos un documental sobre el fin del mundo de los aztecas y lo que te explicaban era muy sencillo. Dice, no, los aztecas conocían también el tiempo que están aquí, en un lugar paralelo, en un mundo paralelo, un campo de física cuántica paralelo. Eso te explicaba un chamán azteca. Porque el cero atómico se demostró que era verdadero y bien calculado por los aztecas cuando tuvimos el reloj atómico. Mientras tanto, era imposible de calcularlo con la perfección que lo calcularon ellos. El observatorio en Chichén,
Pues hay un observatorio para vigilar las estrellas. Cuando estábamos en la más absoluta ignorancia en el resto del mundo, bueno, ignorancia, estamos construyendo catedrales, ¿de acuerdo? Teníamos más o menos una cultura, pero esta gente que eran los salvajes, los que creíamos que eran los salvajes, ya tenían medicina, ya tenían astronomía, conocían muchas cosas que nosotros desconocíamos completamente. Pero, ¿por qué desaparecieron? Porque los mayas, de un día para otro, eran ciudades de 200.000 habitantes. Y de un día para otro, sin dejar esqueletos, sin dejar un rastro. Dicen que hambrunas, que no llovía, de verdad, que la zona del Yucatán o la zona de Centroamérica, ahí llovía muy poco. Pues vale, pero si se van 200.000 personas, dejan rastros de dónde se van marchando, dónde caminan, dónde se quedan, y no hay ningún rastro. Ha habido ciudades que se ha encontrado un cadáver, solo en la ciudad. ¿Dónde estaba el resto? Tenochtitlán, México. Ciudad de México. Aquí llegaron los aztecas y no había nadie. Y los utilizaron, se quedaron con Tenochtitlán, se quedaron con la ciudad, la utilizaron, este es el camino de la muerte. Y aquí hacían todos los sacrificios que pudieron a lo mismo. Volvemos los sacrificios a su dios Sol, al dios que lo ordenaba desde arriba. Eran los mejores guerreros porque nadie sabía dónde venían. Por ejemplo, los aztecas, ellos decían que venían de Aztlán, la tierra más allá del mar. Aztlán nos suena mucho. Pues está clarísimo también, ¿no? Hasta nos puede sonar Atlántida, también podían venir de una cultura superior. Pero bueno, podían venir o no venir, pero la duda la tenemos. Siempre tenemos que tener dudas y, sobre todo, intentar buscarles una solución, porque si vamos a creer únicamente lo que nos cuenten, uno del folclore mexicano, uno de sus mayores rituales del folclore mexicano son los voladores. Van dando vueltas, van bajando hasta que llegan a tocar el suelo. Quizá lo veían ellos que esto lo hacían los que venían para tener estos rituales. Porque, hombre, una persona que se le ocurra, vamos a hacer esto, nos tiramos de arriba y a ver qué pasa, y damos vueltas y llegamos. Pues no. Tuvieron que ver a alguien que lo hacía, intentarlo y construirse con postes, construirse un aparato para poder volar como volaban los que les enseñaron muchas cosas. Esto en el Museo de Arqueología de DF, que es uno de los mejores del mundo, si no el mejor, pero nunca mejor dicho, de arqueología. Aquí son piedras, no encontrarás una pieza de oro. Solamente en México ha quedado este tipo de seres extraños a los cuales no podemos darle pues, una explicación lógica. Esto también es del Museo de Arqueología de México. Ahí tenemos a Viracocha con un casco en una especie de nave inexplicable totalmente. ¿Qué puede ser? Pues si es a su dios Viracocha el que estaban esperando la vuelta. Cuando llegaron los españoles decían, bueno, es Viracocha el que vuelve, hasta que vieron que no tenía nada que ver. O sí, a lo mejor habían llegado tiempo antes. Bueno, estamos en Tula. Aquí hay otra cosa muy interesante. Esto también, Tula dice que fue de las primeras culturas mesoamericanas, de la que vivieron los mexicas, los aztecas. Se habla de esto, pero bueno, aquí vemos la capital de Tula de los toltecas. Dice, bueno, pues muy bien, estamos viendo aquí estas figuras que estaban en un templo, la parte de arriba estaba cubierto con paja en su momento, pero fijémonos en lo que tienen a su derecha. Vamos a verlo más de cerca. Mire lo que tiene a su derecha, una especie de llave o de aparato extraño o especie de pistola láser, hasta se podría decir. ¿Qué es eso? Que tienen todos en la mano. Estos gigantes que están allí en Tula y que los podemos ver ahora mismo. Pues otra de las cosas inexplicables de nuestro mundo. Y el Museo Valdemar Hulsrud, esto ya es Guanajuato, estamos en México. Otro de los misterios, este hombre, Valdemar Hulsrud, encontró 32.000 figuras en 1945, 32.000 figuras de barro, lo mismo, con grandes saurios, con una antigüedad de más de 4.000 años. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, que estos animales hayan convivido con los seres humanos que hacían esto? Dicen que es la cultura chupicuaro, una cultura indígena, nativa mexicana, la que hacía esto. Pero bueno, tendrían que ver algo para hacer esto. Lo de siempre, nos llevamos a Estados Unidos, a una universidad, y decimos que son buenos, que tienen 4 o 5.000 años. Bien, entonces le dice la universidad a Valdemar que le compra todo, que le compra la colección, que se la venda, que se la quieren llevar. Y Valdemar dice que no, que él tiene una colección de 32.000 piezas, que se va a quedar con ellas y que las va a exponer en el museo que ha montado en Hulsrud, en el final de Guanajuato, casi en Michoacán, en Acámbaro. Estos animales. Pues bien, en el momento que se niega la venta,
empiezan a aparecer, como es la prensa amarilla americana, empieza a aparecer en todos los periódicos que se ha realizado una nueva medición y es falsa, que todos son falsos y que no tienen más de 50 años y que son barros jóvenes, barros cocidos, en cuanto él se negó a venderlo. Se volvieron a hacer con los años, en los años 70 se volvieron a hacer mediciones y nuevamente de 30 o 40 que se midieron, salieron dos que tenían 4.000 años, aunque fuera uno valía. En el Museo de Valdemar. Bueno, y esto es otra cosa extraña. Estamos en la Patagonia con los nativos yaganes. Esto es cuando empezó la fotografía, finales del siglo XIX. Y ahí vemos a unos señores con una especie de vestidos en danzas rituales, los nativos yaganes. Estos están en Cabo de Hornos, como si fueran cohetes. Y bueno, es extraño que en las danzas rituales se pintaran y se pusieran en la cabeza algo que parecían cohetes, ¿no? Más grandes, pero luego nos llega un señor con antenas. Y esto es real, estas son fotos reales del principio de la fotografía. Lugares extrañísimos, estamos hablando del fin del mundo, ¿no? De donde se acaba la Tierra. Pero si nos vamos a África hacemos lo mismo. Aquí tenemos a las danzas rituales de señores con antenas. Esto es Burkina Faso, uno de los sitios más perdidos también de África Occidental. En cuanto hay una danza ritual, ya estamos con antenas y estamos bailando a los dioses que teníamos arriba. La ciudad de Bani, una ciudad perdida en Burkina, en mitad del desierto, 7 mezquitas de adobe, inmensas. Nadie las ve construir, pero dice la leyenda, nos contaba un señor medio ciego, que era el señor más mayor de toda la ciudad, que estas mezquitas las había construido el diablo, y cuando estuvieran terminadas las 7, el diablo volvería a la tierra. Y es que están terminadas las 7. Y la situación que tenemos no es nada buena, ¿eh? O sea que estén bien no es bueno. Los tuaregs de Maracoy, en la misma zona, camino de Bani, los mercados, que esto eran los cazadores de esclavos. El romanticismo del tuareg no existe. El tuareg fue el cazador de esclavos para los árabes. Y ahora están en la absoluta miseria. No tienen documentación, no les admiten en ningún país. Venden sus espadas todavía que puedes ver escrito en la espada hecho en Toledo. Tristemente, pues estamos acabando con un mundo de los últimos hombres libres, pues por lo menos los últimos hombres que no se les ha querido ayudar. No se les ha querido ayudar pues, por toda la historia que llevan detrás. Eso es después de un día de viaje, con los ojos cerrados de la porquería, la mierda y lo que es el camino. El camino es muy duro y vivir en África y moverte por África cada día peor. Bueno, pues nos vamos a ir a la teoría de la Tierra hueca. Esta es otra de las grandes teorías de que el mundo tiene por dentro el hueco, no hay un núcleo. El mundo es hueco, tenemos la corteza, que tiene 1000 kilómetros en cada lado, y luego tenemos como 7.000 o 8.000 kilómetros de hueco. Lo decía Verne, que bueno, fantasioso, vale, con una literatura fantasiosa. Pero si vamos a buscar una razón, esta teoría la hizo Edmund Halley. ¿Quién era Edmund Halley? Pues el descubridor del cometa Halley, un astrofísico, es el que nos contaba esto. Pero claro, es que Edmund Halley, vale, podía ser un astrofísico, pero también podía un día haberse pasado en la bebida y contarnos esto. Pero él no lo publicó hasta que habló con su íntimo amigo, Isaac Newton. Y Newton le dijo que tenía razón, porque la corteza son 1000 kilómetros, pero nunca se han perforado más de 16, 18 kilómetros. No hemos llegado a más profundidad. Con lo cual al menos nos hace dudar. 2 entradas en los 2 polos, nos hablaba Halley, que es lo que había y es lo que luego nos contó Verne y nos contó más gente. Tú te metes ahora mismo en el polo norte, quieres llegar al centro polar. Esto es lo que salía hace unos años, cuando empezó el Google. Te metes en Google y te sale una tapa negra en el Polo Norte para no poder ver nada. Ahora ha mejorado, esto ha mejorado ahora mismo y ahora lo que se ve es blanco, 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 blanco para que no lo veas. Cuando se pregunta qué es lo que está tapando esto, lo que siempre se ha contestado lo mismo, es por seguridad nacional. Tenemos que agradecer a los grandes estados que cuiden de nosotros y no nos dejen ver muchas de las cosas que hay. En la Antártida, uno de los sitios más maravillosos del mundo, más difíciles de llegar y donde está el 70% del agua potable del mundo, del planeta. Eso puede ser la próxima guerra por el agua. Todavía sigue habiendo, claro, es que es un continente, aquí no estamos hablando del Polo Norte, que son hielo, es hielo, aquí no es un continente cubierto de hielo.
Todavía cuando entras aquí, en este ecosistema, tienes que salir del barco, limpiarte las botas con desinfectante, desembarcas en una Zodiac y cuando vuelves al barco, otra vez limpiarte las botas. Porque tú puedes llevar allí unas bacterias a un ecosistema desconocido que acabe con él, o traerte de allí alguna bacteria que acabe con el mundo. Y nos vamos a Richard Byrd, el almirante Byrd. Este señor le encargaron en 1947, el gobierno americano, una expedición, la Hype Jam, para llegar al Polo Sur con un montón de barcos, con 40.000 hombres, un portaaviones, un submarino. Dicen que era para probar cómo funcionaba la guerra en el hielo, ¿no? Eso nunca lo llegó a creer nadie. Iban para 8 meses, volvieron en 4 semanas con los barcos destrozados. Esto se acaba de desclasificar ahora. Son los túneles que tenían los submarinos alemanes para entrar por las puertas de la Tierra Hueca. Y se ha desclasificado. Profundidades, velocidades y cómo entraban. La operación Hype Jam fracasó, se volvió a las 4 semanas. Cuando le preguntaron a Richard Byrd, al almirante, le preguntaron qué había ocurrido, fue al Congreso a declarar y lo dijo claramente. Dijo, lo que ocurre en la Antártida es que la próxima guerra vendrá desde allí con un armamento del cual no podremos defendernos. Byrd era muy famoso ya en Estados Unidos, con lo cual no podían ir a por él. Pero su íntimo amigo Forrestal, que era un secretario del gobierno, terminó suicidándose desde un hospital que tenía verjas, se tiró desde un hospital de una ventana que tenía verjas puestas y cayó muerto. Pues como siempre, si hay que ocultar las cosas, lo mejor es no taparlas. Nadie pregunta. Entonces, armamento que se dice, se pudo encontrar allí, las bases alemanas, porque los primeros que llegaron allí a la Antártida fueron los alemanes. Está clarísimo, y montaron bases. En el año 37, 38, los U-Boats estuvieron allí en la Antártida y conquistaron territorios. Un mundo a la foca jaguar, eso es uno de los mayores carnívoros, pero que aún se puede conservar por lo difícil que es volar a la Antártida. Yo he estado 2 veces, una volando, que es duro porque hay que estar esperando a que puedas volar, nunca hay ventana, siempre está cerrado el espacio aéreo por el tiempo, y la otra en barco. Y lo del barco, la tercera vez no lo haría. Eso es lo peor que puedan imaginar. Cuando tú te entras en el camarote y te encuentras una cama con un cinturón de seguridad, dices, madre mía, esto se tiene que mover. Vamos, que sí se mueve. Llega el barco, empieza a atravesar el Cabo de Hornos, estás arriba con el capitán y el piloto y los ves verdes, pero no se pueden mover. Hay que enfrentarse a las olas de frente para no volcar. El capitán te dice, no, vete atrás, que es donde menos se mueve, vas a la parte de atrás del buque y te encuentras a la tripulación vomitando. Dices, bueno, ¿dónde nos hemos metido? Ir 3 veces aquí, yo creo que ya es jugar mucho. Pero aún siguen siendo los mejores ecosistemas y más limpios del mundo. Soy en la Antártida, en la base rusa. El camino siempre hay que ir uno detrás de otro. Como te metas a la derecha, puedes caerte 50 metros para abajo, hasta el fondo. Siempre va uno delante con un palo pinchando. Y ya nos vamos a la Cueva de los Tallos. Nos vamos a uno de los mayores misterios de la humanidad. Hemos estado hace 1 año y pico, hemos estado aquí. Hace muchísimos años que no iba nadie y la gente que ha ido, pues la verdad, yo creo que por primera vez hemos estado nosotros para divulgar lo que hay ahí dentro. Antes, todas las expediciones anteriores han sido para ocultar lo que allí había. El padre Crespi fue el primero que sabía lo que... Estas piezas se encontraron allí, las tenía el padre Crespi. El padre Crespi era un salesiano que en 1922 fue enviado por el Vaticano allí a ver qué es lo que había y traerse todas las piezas posibles. ¿Qué sabía el Vaticano que había allí en 1922? Pues había piezas, había cosas que podían hacer caer los pilares de la Iglesia. Neil Armstrong fue el siguiente, volvió de la Luna y lo primero que hizo es intentar organizar una expedición a la Cueva de los Tallos. Era el hombre más famoso del mundo en aquellos tiempos. En Estados Unidos le resultó imposible montar la expedición. Nadie le podía financiar. Así que se fue con el Mi-6 británico y organizaron la gran expedición, más de 200 personas a la Cueva de los Tallos. Esto es lo que había en la Cueva de los Tallos, piezas de este tipo. Esto se salvó en las fotos de las cosas que sacó Crespi. Volvemos a lo mismo, a cultura mesopotámica, persa, a 200 metros de profundidad, en unas cuevas inmensas. Esto es lo que apareció allí, de lo que se ha salvado, porque se han llevado muchísimas cosas. Armstrong se llevó 4 cajas de objetos que nadie sabe dónde están.
que te contaban todavía los SWAT, que cuando sacaban las cajas se oían grandes explosiones que estaban volando la cueva por dentro. Y eso lo hemos visto nosotros ahí abajo. Las grandes paredes que cayeron con las voladuras de la expedición de Armstrong. El padre Crespi sacó un montón de piezas que mandó al Vaticano. El resto se las quedaba él. Se las quedó él, montó un museo. El museo al día siguiente de inaugurarlo se incendió. Al día siguiente se incendió y cuando ya los bomberos que terminan, lo apagan, están quitando el escombro, no había ni una sola pieza, eran piezas metálicas. Habían desaparecido todas. Yo le preguntaba al jefe de los salesianos, al párroco mayor en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, ¿y dónde están estas cosas? ¿Dónde están todas las piezas que tenía el padre Crespi? Dice, si quiere verlo, vaya a Roma o a Turín, allí es donde lo tendrán escondido. Ellos lo sabían muy claramente. Esta es la expedición de subida. Hay que subir durante 5 días en barco, caballo, caminando por el barro para llegar a la entrada de la Cueva de los Tallos. Allá abajo es donde hemos llegado, el último sitio que se puede llegar en barca, y ya estamos subiendo por selva totalmente virgen, acompañado de los SWAT, los nativos que nos van a llevar hasta allí, que con el gran problema de que habíamos mandado cuerdas, poleas, de todo, y cuando llegamos no había ni cuerdas, ni poleas, ni nada. Habían robado todo y había que buscarse la vida para poder bajar. Íbamos con unas cuerdas que nos prestaron los bomberos de la ciudad de Macas para poder bajar a la cueva. Hay que cruzar los ríos, con montar, esta estaba totalmente desmontada, conseguimos montar esta tirolina para hacer el pase, para poder cruzar el río Santiago. Había que ir tirando todo, sacos colgados, tirar de la cuerda y morir en el intento, pero no había otra. La entrada a la cueva, te encuentras de repente, después de 5 días malviviendo y arrastrándote por el barro, te encuentras un agujero que hacia abajo, pues son 100 y pico metros. En el lugar más remoto del mundo, que ahí pasa cualquier cosa y se acabó. No hay más, pero tampoco había opción a marcharnos. Una vez que llegamos allí, 2001 hubo una expedición sueca que se dieron la vuelta. Cuando llegaron, se asomaron al agujero, vieron las cuerdas que llevaba esta gente, lo que había, y se dieron la vuelta. Muy razonablemente, pero no era la opción. No es la opción. Una vez que llegas, mira la tripa del pobre caballo llena de barro, porque caminas con el barro hasta la tripa del caballo, pendiente de que no te caiga encima y te parta. Pero bueno, no hay otra. Esa es la cuerda para entrar, una cuerda que va rozando por la piedra y ahí hay que descolgarse. Claro, la cuerda, no teníamos cuerdas de 100 metros, lo que nos habían dejado eran cuerdas de 15, atadas con nudos y te bajan como un chorizo. Te cuelgas y como un chorizo te van bajando los nativos, dándote contra las paredes, y cuando miras hacia arriba es cuando lo piensas, dices, ¿y quién me mandaría a mí bajar hasta aquí? Que ahora hay que subir. Ese es el problema. Casi el bajar es difícil, pero bajar tardas como 20 minutos descolgándote, pero para subir te tiras más de 1 hora dándote golpes con las piedras, como veremos. Bajas la primera y dices, bueno, luego hay otra. A los 100 metros hay otra bajada y ya no hay nadie para ayudar y tirar de ti. Esa cuerda que se ve grande, esa maroma, esa es las cuerdas que dejaron Armstrong, que dejó la expedición de Armstrong. Ahí ya vemos piedras colocadas una sobre otra, con juntas de dilatación, rocas extrañas, como construcciones, en un mundo perdido, como nos dijo el director del Museo de Guayaquil, Walter Hoyos. La Cueva de los Tallos es una construcción hecha por el hombre hace más de 100.000 años. ¿Y de qué se escondía el hombre hace 100.000 años? ¿Y el hombre qué maquinaria tenía para construir estas cosas? Esta es la famosa habitación con una piedra enorme de más de 20 toneladas puesta encima, colocada y totalmente lisa por dentro. Con dibujos rituales es donde efectuaban los shuar, los jíbaros, en tiempos. Se cree que eran los shuar, que no era otra civilización la que vivían ahí abajo. Pero de tal manera que estamos hablando de civilizaciones. Bueno, nosotros estamos aquí como únicos. El mundo lleva más de 5.000 millones de años. ¿Cómo podemos ser tan egoístas de pensar que somos los primeros que hemos estado aquí? La vida es tremenda, la vida allá abajo es tremenda. Arañas, cucarachas, insectos, todo lo que puedas imaginar vive ahí dentro. Especies de aliens, apuntas una mano, te apoyas y te encuentras un bicho de estos, te encuentras una roca que te corta como un cuchillo, con guantes anticortes, salías de allí como si te hubieras peleado con una banda de navajeros. Y había hierbas floreciendo, verdes,
la fotosíntesis que allí no existe, no debe de existir si no hay luz, pues había, bueno, lo de abajo es guano, es todo los excrementos de murciélagos, pájaros, hay 2/4 de guano, sí, el excremento es pues lo más rico, ¿no? Para que crezca, pero si no tenemos luz o humedad. A ver, el dintel. Ahí tenemos el famoso dintel que separa las dos montañas. Si eso se cae, se hunden 2 montañas. Ahí vemos la construcción. Esto marca más o menos. Bueno, vemos las construcciones que son como vigas colocadas unas sobre otras, sujetando el paso. Pasas de una montaña a otra por ahí abajo. Una construcción que desde luego no ha hecho la erosión. En las subidas, pues bueno, tenías que aguantar para poder tirar y subir a uno. Lo malo es cuando tenías que subir tú, que eras el último. Ahí no había manera. Esa de la derecha es la cuerda, es las maromas de barco que dejó Armstrong. Para salir, cuando intentamos salir, de las 5 personas que había contratado, se habían marchado 2. El nativo es así, el nativo se cansa y no le importa no haber cobrado, se va y a lo suyo. Las mujeres de los caballos intentando sacarnos, intentamos tirar de la cuerda con los caballos y casi se va el caballo para el agujero. Imagínate el número de que estás subiendo a golpes y te encuentras un caballo bajando. Esos son mis brazos, a la subida con los golpes, las piernas. Eso es la salida de la cueva. Y si no ha parecido todavía mucho para poder creer que hay cosas que no comprendemos, aquí tienen una foto, esto es en el Yucatán mexicano, unos 3 chamanes que tomábamos por 3 borrachos que estaban invocando a Quetzalcóatl, la serpiente alada. Esto es una fotografía, una diapositiva, con lo cual esto no está tocado por ningún lado, hay un original. Y sale una serpiente de fuego encima de ellos. Si esto no nos hace dudar, pues como decía Jesús de Nazaret, el que tenga oídos, que oiga. Pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado.